Las uniones celulares son aquellas que permiten la comunicación de las membranas plasmáticas entre célula y célula, con el fin de ceder el paso de algunas sustancias específicas. La mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas están estrechamente asociadas en unidades funcionales. Diferentes tipos de unión celular. Estas mayormente son especializadas en membranas de células determinadas y se clasifican en oclusivas, adherentes y comunicantes. Primero, oclusiva. Las oclusivas son una especie de red de proteínas transmembranales que forman puntos de adhesión entre célula y célula. Mantienen la diferencia de concentraciones de moléculas hidrófobas a lo largo de las capas del epitelio. La imagen nos muestra las partes de la membrana, que son la apical, la lateral y la basal. La unión oclusiva se encuentra en la parte apical y hay dos posibles transportes hacia el tejido conectivo, paracelular y transcelular. En la primera flecha nos muestra el transporte transcelular, que es cuando una sustancia pasa a través de la célula epitelial. La segunda flecha nos muestra el transporte paracelular, que es a través de la unión oclusiva, gracias a la claudina que forma acuaporinas para el paso del agua y electrolitos. En las adherentes existen dos tipos comunes de uniones: uniones de adherencia y desmosomas. Las uniones de adherencia, también conocidas como intermedias, se unen con la membrana plasmática adyacente. Contienen una placa formada por una densa capa de glucoproteínas transmembranas llamada caderinas, al igual que microfilamentos del citoesqueleto, formando zonas extensas denominadas cinturones de adhesión. Este tipo de unión ayuda a las superficies epiteliales a resistir la separación durante actividades contráctiles, por ejemplo, cuando los alimentos progresan a lo largo del intestino. El desmosoma es una unión celular importante en las células epiteliales. Al mantener las células juntas, el desmosoma ofrece resistencia mecánica y estabilidad para el tejido. Los desmosomas se encuentran en tejidos que experimentan un estrés mecánico intenso, como el músculo cardíaco, el tejido de la vejiga, la mucosa gastrointestinal y el epitelio. En la imagen podemos ver su estructura, que consta de una placa citoplasmática densa, compuesta por un complejo proteico de anclaje intracelular, que es el responsable de la unión de los elementos citoesqueléticos a las proteínas de unión transmembrana. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de unión de anclaje es? Les llama bandas de adhesión cuando la asociación es entre microfilamentos de actina, y se les llama desmosomas cuando la asociación es entre los citoesqueletos de filamentos intermedios. Uniones comunicantes, también conocidas como uniones tipo gap, funcionan como poros los cuales permiten el transporte de iones y moléculas pequeñas entre células vecinas. Se componen de 6 proteínas transmembrana, llamadas conexinas, que se unen para formar un complejo llamado conexones. Las conexinas forman delicados túneles llenos de líquido que permiten a las células de un tejido comunicarse entre sí. Las uniones comunicantes son importantes en la coordinación de las células que se activan por impulsos eléctricos y en su influencia sobre otras células. Conclusión: las uniones intercelulares son muy importantes ya que proporcionan una comunicación química y eléctrica rápida entre las células, permitiendo que controlen el paso de materia a través de estas uniones, abriendo y cerrando los canales.